Glass bottles, again, just like the last example, we see it's always in amber glass. And it's delivered in amber glass because the amber glass does a very good job of stopping the ultraviolet light from damaging the molecules. Also, these liquids are stored under nitrogen as well to stop them from reacting with oxygen. If they come into contact with oxygen, these molecules can break down and lead to a lower yield in the biologics manufacturing process. So every biologics manufacturer has an interest in non-destructively and non-invasively determining or verifying that they have polysorbate 80 or polysorbate 20 inside the amber glass bottle. We sell systems every year. Okay. Hello? Yes. Yes, sir. You dropped off. Yeah. Okay. I'm on slide 18 now. Okay. Yes. We have lots of examples for glycerol in a very thick HDPE bag. It's semi-transparent, so we can see the liquid inside it. The problem is the container has a very strong Raman signal of its own. So you see on the red trace, from this container, if you use any other Raman system, you see a very strong signal from the container, all those very strong red peaks in the spectrum. But working with our system with Rapid, even from working in daylight or in room lights, looking at clear liquid, we can collect the spectrum from the glycerol and we can remove all the signal from the polyethylene. Again, we haven't opened the container, we haven't taken a sample. This is measuring through the thick plastic to acquire a spectrum from the container, from the liquid, in about 10 or 15 seconds, something like that. Okay? Yeah. So now I'm on slide 19. Yes. Okay. This is an example. So they have lots of lactose. And their lactose comes in a container called FIBC. In the States, we call this a super sack. And it holds 3/4 of a ton of powder and it's moved around with a forklift truck. Okay? The container material is a woven fabric of polypropylene. And inside this container, inside this big sack, we have lactose. So again, if we use a conventional Raman system, we see some peaks on the lactose, but most of the spectrum comes from the woven plastic that the container is made from. Okay? And again, with SAWS, with our method, in a few seconds, we can collect a nice spectrum of lactose through the container. So it's one container, it's one scan, and in 10 seconds, we can say this is lactose monohydrate or lactose anhydrous. So very, very fast. Okay, I'm on slide 20. Yes. This is another example from the biologics manufacturing. And one of the things they have in biologics is they have blends of powder called media blends. And it may come in a white plastic bucket like what I've shown here on the right-hand side. Again, this is a polypropylene bucket. And inside this bucket or this tub, there's also some secondary packaging, a clear plastic bag inside this white plastic container. Now these media blends are very hygroscopic, pick up moisture very, very quickly. So here, the pharmaceutical manufacturer doesn't want to open up the container or the secondary packaging because that can drag in moisture from the atmosphere. And that moisture can have purification. So this manufacturer wants to do the chemical ID test on the unopened container. And again, if we use conventional Raman, we see a nice here of no.
But again, what we can do with our system is the green spectrum, which is a nice spectrum of the media blend going through all the packaging that you can see there. Okay? So I think I have two more examples. I'm on slide 21 now. Yes. This is a recent example from a manufacturer in the States, and then with implanted painkillers, opioid painkillers, very, very potent APIs that they have. And here they're working with a compound called hydromorphone, which is a derivative of morphine, so a controlled substance. And their hydromorphone is delivered in white, high-density polyethylene containers, opaque white plastic containers. And again, with conventional Raman or one of the other handheld Raman systems, all you would really see is very strong signal from the HDPE. By working with saws, then I can subtract all of the plastic signal, all of the polyethylene signal, and I see a nice spectrum from the hydromorphone. So this means that the material is still sterile because it's going to be implanted into a patient, and it also protects the operator from a very, very powerful, very toxic, very potent drug. And it's also very fast, and again, this measurement is about 10 or 11 seconds to do this measurement. So much, much faster than taking a sample, sending that sample to the lab and doing an IT test. So very, very quick and saves a lot of resource by doing it this way. This is my last example. I'm going to show you on slide 22. Yes. This is the kind of thing that someone like Baxter would like to do. Baxter is a very good customer for us because Baxter makes products for patients which are injected into the body. They make a lot of nutritional liquids, TPNs, total parenteral nutrition. It's basically a 1 litre bag which contains water, contains salt, it contains dextrose, and it contains amino acids. And it's very important for Baxter that their materials remain sterile, completely free of bacteria or pyrogens. So Baxter really does not want to open up any of its containers. The problem is, the regulators tell them they must do an ID check on every single container of raw materials that they have. And even a very small site for Baxter will have maybe 10 or 20,000 paper sacks of dextrose delivered every year. It's a huge problem for them because every one of those has to be opened up, sampled, and do an identity check. So for Baxter, this is really a huge resource problem for them. Now, if we look at the red trace, this is the kind of signal that you see from a conventional Raman system. Brown paper is a very poor sample for Raman. We have very, very high background fluorescence. That's what you can see with the red spectrum. With our system, we're working with saws. Then in about 20 to 30 seconds, even measuring through 2 or even 3 layers of paper, I can collect a nice dextrose spectrum. So it's very fast, and that means that the material is as sterile as when it was supplied from their supplier. So very, very fast. It means that the samples don't need to go into the sampling booth, so that's much, much faster. We save time on handling materials. We save time by not having to do the clean down procedure for the sampling booth as well. Again, this could be lactose, it could be dextrose. Those are materials we see most often in paper sacks. And again, it works through 2 or 3 layers. 4 layers can be a problem, but typically we see 2 or 3 layers of paper sacks. Okay, I'm on the last slide here, which is slide 23. Still there? Yes. Sorry. Okay, so slide 23, yep. Yeah. So just a summary then. Hopefully what I've shown you is that source, our wrap system, doing an unambiguous ID measurement of the raw materials through the unopened packaging. It meets the regulatory compliance because it's a Raman method, and it means that we can avoid this very resource-intensive sampling process. And globally, we're seeing more countries and more manufacturers signing to 100% inspection. So if you're moving from
a statistical process, for example, taking the square root of the number of samples and adding 1 to that. If we're now moving up to 100% testing, then using our system can save you an awful lot of time and effort in that regulatory test. Okay, any questions on this? Y de los sacos de cartón o de papel, ¿pueden leer también aquellos que tienen integrado una capa de plástica por dentro? Ajá. No, es que hay unos sacos que ya traen una capa plástica integrada al saco. Okay. They ask me if the system can measure the content of a paper bag that has plastic underneath too. Yes, most paper sacks that we see have a layer on the inside which is clear plastic, but for us the clear plastic means nothing to us. The difficult part is the layers of paper. Okay. So the plastic is. Pues, no hay problema. Mientras, lo que tiene problemas cuando son varias Capas. de papel, ahí es cuando más se me tienen problemas, pero si es plástico claro, no tiene ningún problema. Okay, yes. Sí, él tiene su equipo ahí también. So hopefully you can see the system here Yes. in the video. Yes, we can see Okay. it. Unfortunately, I don't think you'll be able to see the screen very well. But what I was going to show you was I was going to do an example measurement for you. You can see I've got the handle here as well. So the first thing I was going to show you is the little test piece here. This is how we do like a system suitability test with this. Okay. So I can go into the software. I'm going to measure the sample. You would do this test normally before every set of measurements for a batch of materials. We would do a test on this to make it is working within specifications. Okay? So there's very easy to put the sample in here. We press. You can hear it beeping. This takes about 12 seconds, I think, maybe a little bit faster. And maybe you can see that there's a green band on here that says pass. So it's passed the system suitability test. That's good. So I've got two samples to show you here. So if I hold this up to the camera, hopefully you can see this material. This is a material this is the FIBC I was referring to before, the flexible intermediate bulk container. We call it a super sack in the States. Okay? So the same material, on the other end, I've got brown paper. So I have one sample here with two containers, FIBC and paper sack. Okay. But inside, it's the same material, okay? Okay. So you can also see there's a barcode on here. And this barcode could be your item code, or it could be your batch number. But I'm going to scan here with the barcode. If you can see the software now. But now that basically has loaded all the parameters for this particular material. This is the item code, my material. I also have some barcodes here. These are just like dummy barcodes. And these are my barcodes for my batch number. Okay, we have a batch number, we have a material, and I can scan it. So I'm going to I'll scan from the paper end first. Again, it doesn't matter what the container is because the software will subtract off the signal from the container. I'm going to measure from the brown, this is 2 layers of brown paper with plastic inside as well. So the system knows what to expect. I've told it what compound this is. We'll take a spectrum through the brown paper, and this spectrum will be compared to the database, and it will try and match that signal with the database. I'm looking for either a pass or a fail. This one takes about 16 seconds, I think. So that's hopefully you can see, if I bring it a bit closer, you can see green. You see green on here? Yes. This has passed the test. So this, I've taken and it's successfully matched this to the reference spectrum. This is a pass measurement, that's all to do.
So I have this is another sample, also in brown paper. This is the incorrect material. So this should fail. Okay? So if I scan this, do another scan, this is the same measurement conditions. And again, it's expecting to yes, this with the difference. So again, about 16 seconds to do this. And it's failed. It's supposed to fail. It's expecting to have material A, and I gave it material B, so it's failed. And now that you can see, there's a text box on the right reason why it failed. I'm going to put in here, it was a test. It's on-screen keyboard. And you can see now that it's red for it because it's failed. Okay? So, the last part, this is going back to the first sample. I measured from the brown paper before. I'm going to measure from this end. This is the FIBC. This is the plastic material. Okay? So again, same measurement conditions. And again, it doesn't matter what the container is. It can be paper, glass, or plastic. We can measure for this. And the software will subtract the signal from the container and match the signal it receives to the database. Okay, and hopefully now you can see that there's now a green band on there and a big tick because it's passed the test. Yes. Okay? Yes. So, that's basically it. So I measured from the paper. This is actual material from pharmaceutical packaging. This is the real brown paper sacks that you see. I just took a small amount of the powder and made a small sample for demonstration. But this would normally be from a 25 kilogram sack. Okay. And again, I measured from the plastic and from the paper. And it didn't matter if I measured from this end or from this end, because it's the contents we're looking for, not the container. It's the contents we're interested in. Okay. Okay. Sí. A este equipo cada cuánto se le da mantenimiento. How often do you have to Mínimo es al año. Es como una calibración. The systems are very robust. We designed these to go into the manufacturing environment, so they are built very robust. For maintenance, all we do is actually we recommend that the customer has a 12-month preventative maintenance visit, and our engineer or your engineer would go in and do a maintenance visit every 12 months. And we check over the computer, we change the filters. We may, for example, just change this window on the end. We change this window as well. There's no maintenance, there's no moving parts to the system, so there's very little, nothing can fail really. The lasers last for 10,000 hours for the lasers. The lasers are extremely robust. We have a industrial Windows PC inside here, again built to last. The spectrometer, which is the main component inside, again has no moving parts. It's a very robust system. So we don't anticipate any on-site maintenance really. The mean time between failure is 4.7 years. ¿No? Lo pueden So tomar it's desde very, ahora very o tough el system. próximo año. Y la ventana que es de preparación o de calibración, ¿esa se reemplaza o solamente es una? The sample that you make before the Estándar. standard that you use, does that do you change it every year too, or that one? No, we can certify these, so you don't need to test this. This is, I didn't explain it, well, basically the bit you can see here on the top, this layer here is TECNO. And underneath the TECNO, you can't see it, underneath here, there's a layer of polystyrene, which is our common standard. But this is, it's robust, it doesn't react chemically with anything, we just don't lose it. Keep it clean,
It doesn't need to be recertified. It belongs to the system. Yeah. Okay. Viene con el sistema, ¿no? Sí, viene con el Viene con el sistema, pero se reemplaza. No, dice que... So each one has a serial number on it as well, which is matched to the system. ¿Pero tiene una fecha de caducidad o algo? Yo creo que dice que no. para cuestiones de sí, este es por cuestiones de comerciales yo creo que sí, pero realmente no lo podrían estar usando. O sea, Bueno, es que a mí sí me interesa saber si tiene una fecha de caducidad, porque necesitamos In terms of the reports, you can see this, but we make batch reports, we do validation No, reports, and we no, can do chain reports. These are PDF documents, so you can't edit these. Lots of information inside here, all the information about things that you do for training or for validation, all go in the reports. We have various sign-off boxes on here as well. Like I said, the system is built for CFR compliance, so we have a secure database that you can't edit. If I can show the software, we have different user login levels. So basic users, the guys in the warehouse, will just pull the trigger and do the tests. We have expert users who can build the libraries. We have administrator levels who manage some global settings, and there's also an engineer, which would only be a COBOL or maybe Carlos would be the engineer level, and can change things like the calibration. So everything you expect to see for a CFR compliant system. And again, we supplied Amgen and BMS and Lilly and Merck. All the names that I showed you before, many of those customers are already using the system for batch release. Okay. Yo tengo algunas preguntas. sí, dile que Yes, we have questions. Sure. Nos dijeron que la calificación tendría que ser anual, ¿no? Bueno, Es que una es la calificación, pero necesito saber si eso lleva unos mantenimientos preventivos, 1 o 2 al año, ese equipo. todos los mantenimientos, lo que se hace al año es mantenimiento preventivo más. O sea, ahí ya iría incluido la calificación y el mantenimiento preventivo, ¿no? Sí, Ok, anual. anual. Ok. Una pregunta, aquí en México, ¿qué proveedores se recomendarían para hacer esa calificación? nosotros. ¿Ustedes la harían? Sí. Sí, acabamos de firmar un contrato con ellos. Ajá. Ya vamos a entrenarnos y todo eso. Yo tengo experiencia en esto muchos años, por eso te decía, los estándares comercialmente Ajá. es 2 años, ¿ya? Pero son indestructibles, o sea, Sí, antes pero yo nadie... necesito que Sí, eso ya esté sé, sobre por papel. eso, o sea, lo puedes durar, o sea, con toda la confianza, ¿no? Pero el comercial, a mí me conviene que me lo compres cada 2 años, Ajá. ¿sí? A eso me refiero. Todos son de plástico, es indestructible. Antes no había fecha de caducidad, ¿ya? Y ahora sí le ponen, ¿no? Me conviene a mí, ¿no? O sea, yo lo vendo cada 2 años y te vendo el mismo... Viene con el certificado de... ¿Sí? Con certificado, con el respaldo, con trazabilidad NIS, todo eso está certificado, ¿no? O sea, en cada calibración, anualmente, presentamos un certificado de calibración y los certificados de las muestras, ¿no? Esto tiene que cumplir con todos los requisitos que tienen el IQ, OQ y el DQ y mil cosas. Son las 3 IQ, PQ y OQ. Sí. Otra pregunta, ¿los datos son vaciados a un software, a una computadora para sacarlos o...? Sí, o sea, esto Ok, te da un... necesitaría entonces las especificaciones del software para poder soportarlo con DT, porque Pfizer compra la computadora independiente y se le debe de cargar ahí el software. Pregúntale eso, ¿no? Ellos necesitan una computadora con el software No. aparte. No, necesitamos El requerimiento de computadora. de ¿Cuáles son la las computadora características que debe tener la computadora? No, para que la se pueda computadora instalar el viene software? interconstruida. No podemos tener una computadora por parte de ellos. O sea, aquí, por políticas de Pfizer, si tú me vas a vender un equipo que lleva una computadora, necesito yo poner la computadora como Pfizer. ¿Sabes? Con eso hay muchos problemas. Yo he tenido problemas con Pfizer, porque las computadoras que venden, o sea, que compran ustedes, le ponen 35 candados y el equipo no corre. Es que ese es
Más bien es un requerimiento de Pfizer, es Más bien. política de Pfizer. Ajá, por eso es que se requiere que se nos dé el requerimiento para que Pfizer pueda comprar el equipo necesario que necesita el equipo. Dile eso, ¿no? O sea, ellos quieren comprar la compu que ellos la metan. ¿Y cuáles serían las características Para el respaldo de Para soportar el software que necesita el equipo. Matthew, what's the Yes. characteristics of the features of the computer that's inside the Rapid? It's a Windows 7 PC that's inside it. I don't know things like the C and the memory and stuff. It's got a 160 gigabyte hard drive, I think. But if the computer is on the domain, then the database can sit on the server, and all the reports and all the data can also sit on the server. Yeah, because they're telling me that Pfizer has these politics that they need to buy the computer themselves so that the software is installed in their computer or something. Algo así. Ahí necesitaríamos que nos envíen las características Sí, ya yo le... para que podamos de la evaluar. computadora para que lo puedan. Exactamente. Así es. Sería una segunda computadora. No. El equipo viene con una computadora. Ajá, más bien no comprar la computadora, O sea, es que- solo comprar el equipo No es y que que la ustedes nos computadora está digan. integrada al equipo. Está o sea, el cajón de ese no solamente es el láser, es también la computadora. Sí, pues, pero a lo que se refiere Jackie es que si adicional a ese cajón se necesita un equipo más para descargar los resultados o con eso es suficiente. Ah, con eso es suficiente. Ah, ok. La torre Ajá. se puede conectar a un servidor de ustedes. Se conecta al IMSS. Más bien habría que preguntar Es si el es IMSS. compatible con IMSS. Es un sistema de adquisición de datos analíticos. Donde jalamos los LIMS. resultados. Ajá, LIMS. Sí, Ajá. sí, ahí no hay problema. ¿Seguro? Sí, o sea, este tiene el IMSS, tiene el SAT, tiene varios, o sea, en el folleto En cumple el los mercado se conoce como LATware o LAT Advantage, cualquiera de los dos. Pero necesitamos que sea compatible para que se conecte. Porque Sí. si me están diciendo que en el módulo ahí viene ya integrado, yo estaría entendiendo que lo puedo conectar a un puerto de red y jalar automáticamente los datos. Sí. Así es. Lo que está diciendo que el servidor de la compu de la base de datos, donde tiene toda la información del producto, del contenido, puede estar en un servidor externo, que sería como estoy diciendo. Y hay forma de que los espectros sean firmados y verificados de manera digital. Se cumpla con CFR21. Con la CRF CFR21. Déjenos mostrar un Matthew. futuro. Yeah. It's about the requirement of the software. It's compatible with LIMS, LIMS, and the CFR22 Part 11. Exactly, yes. So it would be impossible for us to sell these systems if they weren't CFR 21 Part 11 compliant. So this is fine. I can send you a document that describes how we comply with CFR. I can send you this. So we are compliant with Part A and B, but not Part C. Part C is to do with digital signatures, and this we don't do. But actually, Pfizer in the States were happy with this. They didn't think that was a problem. So yes, we have a small interface for a LIMS system. Some of our customers do is their LIMS systems. They can look directly at the reports that we create, and they take the information from the reports for the LIMS system. But we can write some code so the LIMS system can talk to our software. We just need to know the details, but we can do this. We don't prevent a LIMS system accessing the database. It's all very possible. We can do this. Okay, yes, I will send you all the requirements about the network of the Pfizer. Okay. You already sell this equipment to Pfizer in the United States, no? Well, not this one. They have. So I showed you two systems. If you go back to slide 2 Yes, sir. on the presentation,
Pfizer in to get the States system for quantifying the API in tablets and capsules. They have this system, but the software in Plus is the same. Ok, o sea, si ya cumplieron con eso, ya cumplen. O sea, si me pueden mandar los requerimientos, y él te dice que sí. Yo lo del IMSS sí sé porque Barça ya lo tiene, me pidió todo ese CFR 22, y ellos trabajan con LIMS y otro más, de laboratorio. Que ahorita no recuerdo, el LIMS sí me acuerdo, porque mi mamá también sabía de eso. Bueno, entonces necesitaríamos las características del software para ver qué computadora necesitamos nosotros darles para que si es que fuera necesario. ¿Nos podrían mandar un ejemplo de algún espectro en que sea cómo quedaría de forma electrónica, o sea, firmado y verificado? Claro. Sí. Vamos a correr una muestra. Una pregunta, ¿cuál es el tiempo de entrega a partir de que se compra el equipo? Es un poco complicado porque su producción es muy limitada, y tienen... Sí, ahorita como que está de moda, ya eso es muy agradecido. Sí. Tienen una demanda muy grande, o sea, el tiempo normal son 14 semanas. En la cotización tengo de 8 a 12 semanas. ¿De acuerdo? La que me envió. 8 a 12, sí, pues son 4 meses. Sí, perdón, 4 meses. Bueno, pero tengo que revisar la propuesta. Otra pregunta más, ¿el software ustedes lo validan o lo trabajan con una compañía externa? El software con el que trabaja el equipo. No entiendo que... El equipo tiene un software, Debe de estar cumple con validado, software, ¿no? pero ¿ya viene validado o lo validan? No, hay un protocolo para hacerlo, lo de cubo se valida. No, No, el software. Es que por norma ya los softwares deben estar validados en los equipos que se adquieren. Pues, Bueno, lo que yo sé de una validación se corren varias cosas. Entonces, quizás no Pero esa hablando- validación ya incluye la validación del software. Sí, se hace en la instalación. Y el software sí está validado, o sea, porque incluso hay dos. Uno que lo hacen allá, antes de mandarlo, que todo esté corriendo. Y hay gente que no acepta eso y tiene que hacer lo mismo acá. ¿Ya? Por eso te comentaba de eso. Por ejemplo, en Janssen, ¿no? En Janssen ahí son más extremosos, o sea, cambiaron vendemos viscosímetros para la viscosidad. Ellos también tienen el CFR. No, pero en este equipo, el No, te estoy software. dando un ejemplo. Ellos cambiaron y hicieron todo otra vez. O sea, sí lo hacemos. O sea, lo hacemos acá y lo hacemos en planta. O sea, lo que ustedes quieran, lo hacen. Solo que al hacerlo acá tiene un costo adicional. Sí, claro. Sí, porque tiene que venir bueno, él no, sino quizás el ingeniero. Sí, y hay que Hacer la validación del y software. es todo un protocolo, los documentos no valen como $2,000 del IQ, y hay otros que piden DQ, que realmente no recuerdo qué cosa es. Entonces, todo lo que ustedes quieran adicionar, lo podemos hacer. Es que aquí tendrían que estar primero las 3 calificaciones de instalación, desempeño y operación. Sí, eso sí Más nos lo aparte, pide de el normal. software validado. Sí. Que cumpla con CFR 21, que se adapte el software a si es que se tuviera que conectar a una computadora. Bueno, pero puede ser a un servidor que sea compatible con los Exactamente, eso hay servidores que de aquí. checarlo bien con Adrián. Sí. Sí, eso todo eso, antes para decir, porque regresando a lo de Janssen, yo les vendí les coticé un viscosímetro así, que medía lo mismo que ellos querían, ¿no? Pero también tenemos el monstruo, que hace lo mismo, pero ese equipo lo tenían en Bélgica. Entonces de $40,000
hace a 140.000 y hacen lo mismo. Sí, esa parte la entiendo, pero Entonces, nosotros hacemos todo lo que ustedes quieran, pero si nos dicen antes, ¿no? O no sea, sé cómo está. quieren que sea compatible con LIMS, quieren que sea compatible con CRF, todo lo tienen. Y además, si quieren la validación acá, viene él y la hace. Si le quieren la validación en Estados Unidos, la hacen allá y traen el certificado. O sea, todos son documentos que están en trazabilidad. ¿Qué tan factible? Bueno, es que sí requeriríamos una demostración en físico aquí en la planta. Te digo, ¿por qué? Porque tenemos una gran variedad de envases en que nos llegan, y si por ahí comentaron que para algunos sacos cuesta un poco más de trabajo con diferentes capas, seguramente tenemos esos sacos, entonces sí nos gustaría una demostración de pues realmente cuál es el alcance, porque Sí, la ecuación es bastante grande. Mira, cuando venga el equipo yo te lo puedo traer, o si no podemos ir también ahí no sé cuánto me costará traer el equipo, después cuesta no, pesa como 100 kilos, o sea, ya con... ¿El equipo lo tienen trabajando en base? No, me lo acaban de comprar, llega en septiembre. ¿Llega en septiembre? Sí, yo puedo decir que llega en 2 semanas después que lo traigo acá. No, o sea, más bien, o sea, si quieren más, si esto realmente les surge, podemos hacer dos cosas. Vamos allá a Washington, ¿ya? Si no, porque es más fácil llevar a una persona que trae el equipo acá, ¿no? Por gastos de información y todo. Y hacemos pruebas ahí. Otra opción sería que ya que lo instalen en Baxter, ustedes soliciten que Una alguien de aquí demostración. pueda ir a ver. Sí, pero eso, digamos, es hasta septiembre. En septiembre, fines de septiembre. Lo otro, pues, si realmente están interesados, pues yo puedo moverme acá, que me lo preste, y traigo el equipo. Y eso tomaría un mes. sí, yo creo que ya se me factible para verlo realmente con el material que Es que tenemos sí, o sea, aquí. interesados estamos, el problema es que necesitamos que realmente cubran nuestros requerimientos. Sí, o sea, el monto no es pequeño. Sí. Creo que necesitan asegurarse perfectamente que cumpla con lo que ellos necesitan. El monto es alto y no se puede hacer una compra así. Ahora, otra cosa que me preocupa, las piezas en algún momento, si, no sé, tuvieron refacciones, exactamente, si tuviera alguna falla, obviamente el equipo pues no es aquí como que tan comercializado aquí en México. ¿Qué tan factible es eso de tener la disposición de las refacciones? Tampoco en otros lados, no es una balanza que todo el mundo la compra. Por eso entonces, ¿qué tan disponibles son las refacciones? Por eso, o sea, no es, como tú misma, no es un equipo muy... Específico. Sí, o sea, Entonces entiendo que las refacciones no están como que tan disponibles. acá, o sea, yo no puedo tener para un equipo, ¿no? O sea, sí, lo tienen allá. Pues sí, pero necesitamos saber el tiempo de respuesta. Exactamente. Una semana. Más. Eso es lo que necesitamos saber, el tiempo de Más. respuesta, si se descompone, el mantenimiento, eso es lo que nos interesa saber. Nos O sea, proporcionan yo- como más de los Sí, pero equipos que yo sí, vendo, cualquier problema, lo que dijo es que el equipo es muy robusto, entonces no creo sí, a eso es muy iba, difícil. o sea, yo he vendido de esos equipos, Sí, pero es que nosotros debemos asegurar esa parte, ¿no? O sea, debemos de cubrir el peor caso. por eso, o sea, yo he vendido equipos de fotómetro RAMAN, que en 3 años no se me han logrado. Sí, pero este equipo es un poco distinto, ¿no? Entonces, Es que aquí tenemos Es lo mismo, es un Raman. exactamente, o sea, ya no. tenemos un RAMAN que en un año empezamos a tener fallas, entonces por eso le estoy preguntando esa parte, ¿no? Porque No, sí en mi me preocupa experiencia es tener. distinto también. Bueno, pero no podemos asegurar que no se va a descomponer, que no, o sea, veamos ese escenario. O sea, consideremos que sí se Que puede, si llega a que suceder puede que llegar a se dañe el equipo descomponerse, por X necesitamos circunstancias. saber el tiempo de respuesta, quién nos daría el servicio, o sea, no podemos cerrarnos a decir nunca se va a descomponer, o sea, no. El punto es que en algún momento va a requerir un servicio, Un cambio de una refacción por el mismo necesitamos uso. tener esa información. Sí, todo eso es el programa, claro. Eso si gustas igual a lo mejor lo podemos hacer por escrito, digo ya la cotización ya se te mandó ya más o menos estipuló el tiempo de entrega y todo eso, y eso si quieres lo podemos hacer por escrito dándote los datos
apropiada la información de finalmente en caso de, como lo que ustedes dicen, en caso de que se averíe, el tiempo de Yo creo que respuesta, aquí tiene un año de garantía. Así es. Sí, ahí también tendría que ver qué es lo que se malogró. Que hay muchas cosas que nosotros no podremos hacer la reparación Claro. en el momento y tendremos que llamar a esto. Esa es mi preocupación. importante. Esa es mi preocupación O porque sea, si entonces... ustedes no podrían hacer mantenimiento aquí, ¿cuál sería el plan de acción? Ustedes se llevarían, porque aquí hay un año de garantía. Ustedes se llevan el equipo o traen a una persona, entonces tenemos que tener visibilidad. Bueno, es que también dependiendo de lo que le haya pasado al equipo, ¿no? A lo mejor si es algo sencillo que se puede arreglar aquí, digo, no hay necesidad de que el equipo se lleve, ¿no? Es también dependiendo de la falla del equipo. Pero ¿cuáles serían como los escenarios? O sea, ¿ustedes tienen técnicos aquí que podrían dar solución al problema o todo tendría que ser allá? No. Primero es acá. Y necesitamos un plan de cobertura como A y luego un B, ¿no? En el caso de que le puedan dar solución aquí, ok, se arregla, pero si no, ¿cuánto tiempo se tardaría? Si hay que cambiar piezas, si están las piezas disponibles, o sea, o hay que traerlas. Sí, o sea, Sí, eso yo tenemos, lo veo un poquito vago en la información. Necesito que esté bien claro. O sea, la respuesta que ustedes me dan es que no se va a descomponer, pero esa respuesta a mí no me sirve. O sea, necesito un plan de acción si el equipo se descompone. Y yo de manera comercial tengo que firmar con ustedes un contrato. Y si ustedes no tienen clara esa información, Sí la tengo clara, o sea, no se descompone, o sea, no, pero es que esa información no me sirve. O sea, no me puedes decir no se descompone. O sea, no me puedes decir no se va a descomponer. mira, evidentemente en mis 20 años de experiencia no me ha pasado ese tipo de cosas. O sea, yo te hablo de lo que me ha pasado a mí. Ustedes hablan de lo que le ha pasado a ustedes, que han tenido malos proveedores, que no les han dado servicio. Yo no soy así. No, pero no. O sea, creo que No, pero sí tenemos, o sea, pero tenemos que ver también la disposición de... Claro, que tú me digas, mira, si se descompone, es una reparación sencilla, puede ser aquí en México, en sitio. Si es una reparación que ya no tienen ustedes forma de repararlo, se mandaría un tiempo de respuesta de 4 semanas. Entonces, tenemos que tener esa visibilidad. No sé, pero bueno, si la mandáramos a Estados Unidos o Inglaterra en su caso, estaríamos a disposición de... Pero ustedes deben de tener por lo menos un parámetro de tiempo para saber cuánto tiempo vamos a estar sin el equipo, ¿no? Okay. A lo mejor vamos a estar un mes, mes y medio, pero nosotros tenemos que tener esa información. Sí, pues hay que por lo menos viendo ahorita, que ahorita como apenas estamos empezando con Cobalt no tenemos la información a la mano. Que ustedes tengan todo eso súper claro. Sí, hay unas pólizas de servicio que incluyen refacciones, otras que incluyen, se las vamos a mandar, ¿no? Sí, yo creo que necesitamos robustecer un poquito más la información. Ahorita, miren, ya llevamos mucho tiempo en la reunión, yo creo que ya es momento de terminarla, pero no sé qué información ustedes necesitan que les envíen. Pues yo principalmente lo que les comenté es eso, ¿no? Todos los requerimientos que necesites para las condiciones al IMSS. Sobre todo eso lo tienes que checar con ¿Dónde se Adrián. podrían ustedes? Sí, yo tomo nota, no te preocupes. Chécalo con Adrián, porque digo, finalmente el equipo se va a quedar ahí con ustedes, ¿no? Sí, Entonces, sí. aparte de esta checarla, pero súper bien con Adrián. Sí, que nos manden todas Que las te mande la especificaciones y ficha que de técnica una vez que lo del vea ahí. equipo para que se la envíes tú a Adrián, Adrián te diga que procede y ya de ahí le preguntas, ¿no? Sí, los requerimientos del network que tienen es importante. Sí, hemos tenido problemas, por eso te decía de las computadoras, ¿no? O sea, tienen contratos ustedes con, no sé, IBM o Dell, le entregan la computadora y le ponen todos los candados, y esos candados a veces no dejan pasar. Esa también es mi experiencia, ¿no? Por eso te decía, este equipo ya viene con una computadora adentro. Sí, pero sí se debe de poder adaptar porque, bueno, nosotros tenemos muchos equipos en el laboratorio y todos se han adaptado a las computadoras que proporciona Pfizer. Entonces, esa parte debe ser, no debería de ser un problema. No sé, ahorita con tiempo pues todavía el equipo hay que, bueno, si lo adquieren tenemos que hablar con ellos y ya se hacen los experimentos. Y también pues, tus requerimientos de tus sacos Sí. específicos, ¿eh? Porque si... Sí, es que sí nos interesaría una demostración aquí. Le digo porque, y un buen rato, porque tenemos
como les mencioné, tenemos una gran variedad. Dentro de los sacos tenemos variedad de sacos. Entonces no podemos adquirir un equipo que... Sí, mira, tengo para traer el equipo, otra vez ustedes no van a quedar aquí más. ¿Sí? Por eso le preguntaba lo de los tiempos. ¿Sí? Si quieren comprar ahorita, sí lo tengo que traer ahorita. ¿Sí? Pues sí, es que sí, la verdad es que entre más rápido sean los Pues movimientos. ustedes también realmente son los interesados, ustedes tienen las opciones, o sea, o nos esperamos a que llegue a la otra empresa, o buscan más, no sé, clientes y traen uno, o sea, más bien ustedes son los interesados y deben de darnos las opciones. O sea, la verdad es que yo veo que sí necesitamos ver aquí, necesitamos probar. Entonces busquen las opciones. No sé, les digo, ir a la empresa a lo mejor se me hace viable que la empresa me los pudiera prestar ahí, sí, no sé si eso sea posible, ¿no? Sí, por eso, o sea, O no sé si podrían crear pequeñas muestras de los sacos que quieren que no, espérate, la mejor opción es traerlo acá, pero cuán rápido lo quieren, para hacer toda la trámite. El único equipo que tenemos Pues lo es más pronto posible. es el que La verdad es que sí, bueno, si funciona tal cual lo tenemos visualizado, pues lo más probable es que sí se pueda justificar el costo. Si contamos con los requerimientos y todo, ¿no? Y hay que ver, o sea, y ahí lo podemos probar, conectarlo a la red, y funcione todo eso. Sí, porque sería lo más viable, porque luego, por X o por Y especificación, a la mera hora de que llegue el equipo, pues no. Sí, funciona, ya me ha pasado a mí, por eso no quiero tener esos problemas de que usted está en la computadora y el software y me tiro 3 días en... Y algo, o sea, vamos a seguir con esto, compartirnos la información. Yo sé que ustedes son nuevos con esta representación, entonces yo les pediría que se empapen un poquito más en la información, porque veo como que todavía falta información de su parte, que todavía no tienen como mucha, pues sí, mucha certeza en la información que nos están dando. Yo les pediría que chequen bien la información